En este primer ejercicio hay que colocar la función en una forma que se pueda derivar. Habíamos dicho que cuando son radicales se pasan a notación exponencial, que sería en este caso x a la 1 medio. Ya eso queda como x a la n. Entonces la derivada de esta función sería bajar el exponente, multiplicar por la base de x y restarle 1 a ese exponente. Entonces 1 medio menos 1 menos 1 medio. Eso ya está derivado. Una vez que ya está derivado, lo que se hace es acomodar. Entonces esto sería el 1 que está ahí en el numerador, el 2 en el denominador, y el x a la menos 1 medio va a ir al denominador como x a la 1 medio. Y vean que inicialmente tenemos un radical. Entonces en la respuesta colocamos ese exponente fraccionario como un radical. 1 entre 2 raíz de x. En este ejercicio 2, primero igual colocamos la función en una forma que se pueda derivar. Entonces decimos que f de x es equivalente a 1 entre x a la 1 medio. Y esto sería x a la menos 1 medio, poniéndolo en el numerador para que quede en la forma de x a la n. Entonces la derivada de esta función sería bajar el exponente, menos 1 medio, x y restarle 1 a ese exponente, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios. Ya está derivado, entonces lo acomodamos. Sería menos 1 entre 2 y el x a la menos 3 medios era el denominador, como x a la 3 medios. Y igual que en la primera pregunta tenemos un radical, entonces la respuesta va a ser un radical también. Sería menos 1 entre 2 raíz de x. En este ejercicio tenemos x a la pi. Ya es una función que se puede derivar, es un x a la n. Recordar que el pi es un número irracional, 3,14 redondeado, pero su expresión es ese simbolito, entonces uno lo puede escribir como ese símbolo que está ahí. Decimos de una vez que la derivada de esta función sería bajar el exponente, pi en este caso, por x y restarle 1 a ese exponente. Entonces decimos pi menos 1. Y esa es la respuesta. En esta función tenemos raíz cúbica de x. Primero escribimos x está a la 1, entonces decimos a la 1 tercio. Y lo derivamos. Entonces la derivada sería bajar el exponente 1 tercio por x y restarle 1 a 1 tercio. 1 tercio menos 1 menos 2 tercios. Y una vez que estamos ya en esa notación hay que hacer positivo el exponente, entonces decimos 1 entre 3 x a la 2 tercios, y como tenemos un radical entonces lo escribimos como un radical. Sería 1 entre 3 raíz cúbica de x a la 2. En este ejercicio tenemos f de x igual a 4 por logaritmo natural de x. Es una constante 4 por una función logarítmica. Es logaritmo natural. Entonces la derivada de esta función sería mantener la constante por la derivada de la función, que es 1 entre x. Entonces decimos que esto es 4 por 1, 4 sobre x. En esta función f de x igual 1 entre raíz cúbica de x, primero lo pasamos a notación exponencial, que sería 1 entre x a la 1 tercio, y esto es x a la menos 1 tercio. Entonces la derivada de la función sería menos 1 tercio, bajando el exponente, por x, y le restamos 1 al exponente. Menos 1 tercio menos 1
menos 4 tercios, y lo acomodamos. Menos 1 entre 3x a la 4 tercios. Y ven que inicialmente es un radical, entonces la respuesta la ponemos como radical. Menos 1 entre 3 raíz cúbica de x a la 4. En esta pregunta tenemos f de x igual 10 por e a la x. Es una constante 10 por la función e a la x. La derivada de esta función sería mantener la constante por la derivada de la función. E a la x derivado es e a la x. Entonces queda igual. En esta función tenemos 2x5 más x a la 3 menos x. Entonces ya está en una forma que se puede derivar. Decimos f de x igual 2 por 5, 10, x, y le restamos un exponente, 4, más 3 va al frente, x, le restamos uno al exponente, menos la derivada de x es 1. En esta función tenemos tres fracciones. Primero tenemos que colocar las x en el numerador para poderlos derivar. Entonces aplicamos la ley de potencias que dice 1 por x a la menos 1 más 3 por x a la menos 2 más 2 por x a la menos 3. Una vez que ya lo tenemos de esa forma, decimos que la derivada de la función es bajar el exponente menos 1 y ponemos la base de x y le restamos 1. Menos 1 menos 1 menos 2. Más. Tenemos 3 por un menos 2 que es el exponente. Sería menos 6 x y le restamos 1. Queda menos 3. Más. Tenemos 2 en la base y menos 3 en el exponente. 2 por menos 3 menos 6 x y le restamos 1 menos 4. Y una vez que tenemos eso ya derivado, vean, los exponentes son negativos, hay que hacerlos positivos. Entonces decimos que esto sería menos 1 entre x a la 2. Más por menos es menos 6 entre x a la 3. Más por menos menos otra vez 6 entre x a la 4. En esta función tenemos cuatro fracciones. Las variables x están en el denominador. Entonces primero debemos acomodarlas para poderlas derivar. Sería 2x a la menos un medio más 6x a la menos un cuarto menos 2x a la menos 3 medios menos 4x a la menos 3 cuartos. Una vez que ya lo tenemos en esa forma, hacemos la derivada. Derivada de la función sería 2 por menos un medio sería menos 1 x y menos un medio menos 1 menos 3 medios. Ahora más 6 por menos un cuarto simplificado sería menos 3 medios por x menos un cuarto menos 1 menos 5 cuartos. Menos 2 por menos 3 medios, menos por menos es más, 2 entre 2 se simplifican, queda 3x menos 3 medios menos 1 menos 5 medios. Y menos 4 por menos 3 cuartos, menos por menos más, 4 y 4 se simplifican, queda 3x menos 3 cuartos menos 1 menos 7 cuartos. Y ponemos los exponentes en su lugar donde quedan positivos. Menos 1 entre x a la 3 medios menos 3 entre 2 por x a la 5 cuartos más 3 entre x a la 5 medios más 3 entre x a la 7 cuartos. Y en este ejercicio
inicialmente las x tienen el exponente fraccionario, no están como raíz. Entonces la respuesta la podemos dejar así. Esta función ya está para poderla derivar, entonces decimos f' de x igual a 4x3 más e a la x es e a la x más logaritmo natural de x es 1 sobre x. En esta función tenemos un producto, sería la función x a la 9 por la función sen de x. Entonces la derivada sería la primera función derivada, 9x8, por la segunda función sin derivar, sen de x, más la primera función sin derivar, x a la 9, por la segunda función derivada, derivada de seno es coseno de x. Y ya está derivada y simplificada. Esta función es un producto también de dos funciones. Tenemos función sen de x y función coseno de x. Entonces la derivada sería primera función derivada, derivada de seno es coseno, por segunda función sin derivar, que es coseno de x, más primera función sin derivar, sen de x, por segunda función derivada, derivada de coseno es menos seno de x. Ya derivado, lo que hacemos es simplificar un poco. Entonces coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado de x. Recuerden que cuando se eleva al cuadrado una función trigonométrica, el exponente queda entre la función, en este caso coseno, y el ángulo de x. Entonces coseno al cuadrado de x. Y tenemos más sen de x por menos sen de x. Más por menos sería menos. Y lo mismo, sen de x por sen de x es seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. Entonces, hagamos aquí una aclaración. Cuando uno tiene funciones trigonométricas, como en estos casos, uno puede decir que una función, por ejemplo, sen de x elevada al cuadrado, que es lo mismo que decir función sen de x por función sen de x, es lo mismo escribir el seno al cuadrado, así como está ahí, o seno al cuadrado de x. Entonces, repito, cuando uno tiene una función trigonométrica, cuando eleva, ese exponente queda entre la función y el ángulo. En esta función tenemos un producto, x al cuadrado y tangente de x. Entonces aplicamos la regla del producto, que sería primera derivada, 2x a la 1 por segunda sin derivar, tangente de x, más primera sin derivar, x a la 2 por derivada de tangente de x, que es secante al cuadrado de x. En esta función no hay que simplificar más porque ya está acomodado en la forma simplificada. En el resumen de las reglas de derivación les puse al final el orden en el que van a aparecer las expresiones simplificadas. Aquí se puede apreciar que tenemos un valor que es un coeficiente numérico, una expresión algebraica que es un monomio en este caso, y una función trigonométrica. Entonces ya están en el orden que se quiere. En esta otra parte tenemos x al cuadrado, que es un monomio algebraico, y secante al cuadrado de x, que es una función trigonométrica. El orden es en el orden que van apareciendo las funciones. Hablábamos de coeficiente numérico hablamos de los monomios algebraicos, un x por ejemplo. Después si aparece un binomio o un polinomio, que sería, qué sé yo, x a la 1, x más 1, perdón. Después siguen las funciones exponenciales, e a la x por ejemplo. Después siguen las logarítmicas,
un logaritmo natural de x, por ejemplo, y finalmente las trigonométricas, un sen de x. Entonces ese va a ser el orden: coeficiente numérico, monomio y polinomio algebraico, después exponenciales, seguidas de logarítmicas y finalmente trigonométricas. Así es como las vamos a escribir cuando vayamos a simplificar. En esta función tenemos un producto de dos funciones. Esta es una función y esta es otra. Entonces uno bien podría hacerlo por la regla de producto, o también, como es algebraica totalmente, uno puede expandir los paréntesis y hacerlo en sumas, o sea, cada una de ellas derivada por aparte. Entonces voy a hacerlo primero usando la regla del producto. Entonces decimos, derivada de función es primera función derivada, en este caso sería 2 por 3, 6, x2, el 3 es una constante, entonces no se pone, va a ser 0, por segunda función sin derivar, 7x4 menos 6x más 2, más primera función sin derivar, 2x3 menos 3, por segunda función derivada, 7 por 4, 28, x3 menos 6 por x, 6, y la constante va a ser 0. Entonces ahí estaría la función derivada. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Hay que expandir cada uno de los términos en la primera expresión al paréntesis, y en la segunda el primer término a cada uno de los del siguiente paréntesis y el segundo término del primer paréntesis a cada uno de los del segundo paréntesis. Entonces nos va a quedar 6x2 por 7x4, 42, x, y se suman exponentes, 6, 6x2 por menos 6x, más por menos menos, 6 por 6, 36, x a la 3, 6 por 2, 12, x a la 2, más 2 por 28, 56, x3 y x3, x6, más 2x3 por menos 6, más por menos menos, 12x3, menos 3 por 28, x3, más por menos menos, 84, x3, y menos 3 por menos 6, menos por menos es más, 6 por 3, 18. Y después sumamos términos que sean semejantes. Entonces vamos a ver, tenemos 42 más 56, que sería 98, x6, después tenemos menos 36x3, menos 12x3 y menos 84x3, que sería menos 132 x3. Luego tenemos 12x2, ya no hay ninguna otra con x2, entonces quedaría 12x2 y más 18, que es la constante. Ahora vamos a ver usando una expansión. Entonces, si nosotros tenemos la función fx igual a la multiplicación de esas dos funciones, al expandir el primer paréntesis en el segundo, decimos 2 por 7, 14, x7, 2x3 por menos 6x, menos 12, x4,
2x3 por 2 más 4x3 menos 3 por 7x4 menos 21 x4 menos 3 por menos 6x menos por menos más 6 por 3 18x y menos 3 por 2 menos 6. Esta función se puede reducir un poco, entonces decimos 14x7 no se puede sumar con nada, queda 14x7. Después tenemos 12x4 negativo menos 21x4, eso sería menos 33x4. Luego 4x3 no se puede sumar con nada, 4x3 más 18x que no se puede sumar con nada tampoco, y menos 6 que tampoco se puede sumar. Y decimos entonces que la derivada de esta función sería 14 por 7, 98, x, le restamos 1 al exponente, menos 33 por 4, 132, x, le restamos 1, más 4 por 3, 12, x2, más 18x, queda 18, y la constante se hace 0. Entonces podemos ver que este resultado y el resultado del procedimiento anterior son iguales. Se puede hacer cualquiera de las dos formas. Cuando son algebraicas yo siempre prefiero expandir antes de derivar y ya después escribo la respuesta simplificada. En esta función tenemos un producto e a la x por ln de x. Entonces la derivada de esta función sería la primera derivada, e a la x derivado es e a la x por la segunda sin derivar, ln de x, más la primera sin derivar, e a la x por la derivada de la segunda, que sería 1 sobre x. Y al simplificar, esto nos quedaría e a la x ln de x más e a la x sobre x. En esta función tenemos un producto de una constante por una función. La función está separada por una suma. Eso significa que son dos funciones. Entonces se puede hacer de varias formas. Una es primero expandir l a la 4 a cada uno de los términos del paréntesis y después derivar cada uno de ellos. La otra es usar la regla que dice una constante por una función, que es lo que tenemos aquí. Entonces la función derivada es mantener la constante e a la 4 porque no tiene variables. Vean que es e a la 4, no tiene un x en el exponente, eso lo convierte en constante. Entonces decimos e a la 4 por la derivada de la función, que en este caso derivada de seno es coseno, más derivada de coseno es menos seno de x. En esta función tenemos una fracción también, o sea es una división. Aplicamos regla de cociente, sería entonces derivada de la función igual una línea, en el denominador ponemos la función de abajo al cuadrado, la del denominador, y en el numerador escribimos la de arriba, que es la función del numerador derivada, sería secante de x por tangente de x por la función del denominador sin derivar, x, menos la función del numerador sin derivar, secante de x, por la función del denominador derivada, que sería 1. Y aquí lo que hacemos es acomodar un poco.
ya para dar una respuesta. Vean que tenemos un x aquí al final, este va a ir al frente según dijimos en el orden que hay que aplicar. Entonces sería x por secante de x por tangente de x menos secante de x por 1, queda secante de x entre x al cuadrado. En esta función también tenemos un cociente, una división, entonces aplicamos regla de cociente. Derivada de función sería línea divisoria, el denominador al cuadrado, x3 más 1 al cuadrado, y en el numerador sería x2 derivado, que es el numerador, 2x, por x3 más 1, que es el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que sería 3x2, y 1 va a ser 0 porque es una constante. Entonces, una vez que tenemos la función ya derivada, como es algebraica, lo que hacemos es expandir por acá y multiplicar esos otros dos términos. Entonces nos quedaría 2x por x3, 2x4, más 2x por 1, 2x, menos x2 por 3x2, menos 1 por 3 es menos 3, x4, y todo entre x3 más 1 al cuadrado. Y en el numerador podemos ver que 2x4 y menos 3x4 tienen mismo factor literal, entonces se pueden reducir. Decimos entonces 2x4 menos 3x4, 2 menos 3 es menos 1. Lo pongo de segundo lugar porque por estética es más bonito ver un valor positivo al frente que un negativo, pero es igual como lo escriban. Entonces, x4 entre x3 más 1 al cuadrado. En esta función tenemos otra fracción, es otro cociente. Esta función es un poco más larga, es más compleja, entonces el desarrollo es un poco más largo. Acá voy a hacer la derivada de la función, pero no lo voy a simplificar. La simplificación aparece, o la expansión simplificada más bien, aparece en el ejercicio resuelto en el PDF. Entonces decimos f' de x es, tiramos una línea y ponemos el denominador que a la x más sen de x todo al cuadrado, y ahora en el numerador decimos numerador derivado sería 2x más 1 por denominador sin derivar e a la x más sen de x menos numerador sin derivar x2 más x por denominador derivado, que sería e a la x es e a la x, y sen de x es coseno de x. Y esa sería la derivada de la función. ¿Qué es lo que seguiría? Lo que les decía es, como tiene función algebraica combinada con exponencial y trigonometría en este caso, lo que hay que hacer es expandir cada término acá y cada término por acá, y después simplificar si es posible algún valor, pero acá por espacio no voy a hacer la expansión. Esta función es una combinación de funciones. Vean que es una fracción, entonces es un cociente, pero si observan el numerador es un producto. Entonces, al tener un producto en el numerador, tenemos que aplicar también la regla de producto. Entonces decimos que derivada de la función sería tirar la línea donde ponemos el denominador al cuadrado, y ahora sería el numerador derivado
En este caso va a ser un producto, 2x por e a la x, que es la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que es e a la x, por la función del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x2 e a la x, por el denominador derivado, que en este caso sería 1. Derivada de x es 1 y derivada de 1 desaparece. Y esa sería la derivada. Ahora lo que hay que hacer es expandir paréntesis. Entonces decimos, esta parte 2x acá y acá, y esta parte x2x acá y acá. Entonces nos quedaría 2x por x, 2x2 x, más 2x por 1, 2x más, vamos con el segundo término, x2x por x sería x3 x, x2x por 1 sería lo mismo, x2 x, menos x2x por 1, x2 x, y todo entre x más 1 al cuadrado. Acá podríamos simplificar, entonces decimos 2x2x, x2x y menos x2x son términos semejantes, pero vean que x2x menos x2x se puede eliminar, entonces nos quedaría nada más 2x2x, ahora más 2x no es semejante con nada, 2x y más x3x, que tampoco es semejante con nada, x3x, y todo esto entre x más 1 al cuadrado. En esta función también tenemos otro cociente, entonces decimos que la derivada de la función es una línea de división, el denominador x más 1 al cuadrado, se expresa así nada más. En el numerador sería el numerador derivado, x por el denominador sin derivar, x más 1, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que en este caso sería derivada de x es x y derivada de 1 va a ser 0. Entonces ahí queda. Y lo que hacemos es expandir y simplificar. Entonces quedaría e a la x por e a la x es conservar base y sumar exponentes. E a la 2x más e a la x por 1, e a la x, menos e a la x por e a la x es e a la 2x, misma regla que la primera multiplicación, entre e a la x más 1 al cuadrado. Y observemos que e a la 2x menos e a la 2x se cancelan y nos queda entonces e a la x entre e a la x más 1 al cuadrado. En esta función la derivada sería 0. Ahora, ¿por qué 0? Vean que a pesar de que hay expresiones exponenciales y logarítmicas, en ningún lugar aparece la variable x. Significa que nada es función con variable, todos son constantes. Estén sumadas o multiplicadas, al ser todas constantes, se deriva cada expresión constante y va a ser 0. Entonces en este caso, por eso es que queda 0. En este ejercicio les puse una nota en el documento que les había enviado para que lo resolvieran, que recordaran usar la propiedad logarítmica, que era de la forma
logaritmo en base a de x a la n equivalente a n por logaritmo en base a de x, que lo que hace es bajar el exponente n del argumento al frente. Esta propiedad es muy importante en logaritmos y en derivadas se usa mucho y lo que hace es simplificar bastante un procedimiento. Ahora, si no aplicamos eso, no tenemos ninguna regla por el momento para poder hacer esa derivada. Entonces, habría que bajar ese exponente de x para poder aplicar la derivación. Entonces decimos que esa función es equivalente a 3, que es la constante que está acá al frente, por x, que va a ir al frente del logaritmo natural, y decimos 2. Entonces, una vez que está la expresión colocada de esa manera, uno puede acomodarla, como se había dicho, coeficientes, después las variables x, y ahí van en el orden. No está derivado aún, pero se acomoda para poderlo derivar. 3 ln de 2 por x. Y ahora sí, decimos que la derivada de esta función es la constante 3 ln de 2 por la derivada de la función, que derivada de x es 1. Y nos queda entonces 3 ln de 2. Y en este último ejercicio 25 tenemos una función que es una constante, porque vean que no aparece la variable x, es un piro que aparece ahí, y además dice 5, no hemos visto funciones compuestas, sería toda una constante, más la función x a la 2. Entonces la derivada de esta función sería, en la primera parte 0, por ser constante, y en la segunda parte, que es la función x al cuadrado, bajamos el exponente x y le restamos 1, quedaría 2x.